con el tema de que tiene que ver más con la reconciliación a nivel sociopolítico. A ver, yo soy jesuita con formación en ciencia política, en una maestría en filosofía, teología y finalmente un doctorado en estudios de paz en la Universidad de Bradford en Inglaterra. A partir de ahí me he metido en estos temas y he estado trabajando. Hace 7 años vengo de profesor hora cátedra de la Maestría de Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Universidad Javeriana y algunas de las ideas que voy a compartir con ustedes hoy y que alimentaron también las herramientas para la reconciliación surgieron y se cocinaron, digamos, en ese curso que yo doy en la Universidad Javeriana. Y dado que tuve la dirección del Servicio Jesuita de Refugiados, promoví de una manera muy fuerte todo el tema de la reconciliación sociopolítica. Entonces voy a compartir con ustedes, espero no hacer una cosa demasiado pesada, sino algo más bien ágil y que nos deje de pronto algún espacio para comentarios y preguntas. Voy a compartir pantalla para que ustedes tengan ¿por qué no puedo ubicar? ¿Están viendo la presentación? En este momento estamos viendo una pantalla que dice bienvenido a la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz Colombiano. Entonces, ya. Ya tenemos tu presentación. Perfecto. Bueno, gracias. Estas cosas técnicas a veces son complejas. Entonces, les decía que quería compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos elementos de lo que hemos trabajado y se ha trabajado en estos temas sobre la reconciliación sociopolítica. Miren, el punto de partida, y es el punto de partida también de las herramientas para la reconciliación del Servicio Jesuita Refugiados, es que es distinguir que hay por lo menos 5 niveles de conflicto y enemistad: conflicto al interior de uno mismo, conflictos con Dios o la experiencia de sentido, conflictos intersubjetivos, conflictos sociopolíticos y conflictos o destrucción del medio ambiente. Y a esos 5 niveles de conflicto o enemistad corresponden 5 niveles de reconciliación y acercamiento. O sea, 5 niveles donde aquello que se ha creado distancia, que se ha roto las relaciones, se ha quebrado la interacción, se reconstruyen, se vuelven a tender puentes, a hacer acercamiento, a reconciliar. Y está la reconciliación con uno mismo, bien importante. O sea, hay muchas cosas de nosotros mismos que no aceptamos suficientemente y hay una importancia muy grande de podernos reconciliar con todo lo que somos, con todo lo que vivimos. Hay cosas de nosotros mismos que a veces no nos gustan mucho. Hay que aceptarlas y quererlas y hay que reconciliarnos con eso y también con todo lo positivo que todos tenemos. Después está la reconciliación con Dios o con la dimensión o experiencia de sentido, que es toda la dimensión teológica y religiosa. La anterior era la dimensión antropológica y psicológica. Después tenemos la reconciliación intersubjetiva, que es las relaciones al interior de la familia, las relaciones con los amigos, las relaciones en el ámbito de trabajo, con los compañeros de trabajo.
y implica pues toda la dimensión social intersubjetiva. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de reconciliación nos quedamos aquí. Y se ha hecho a veces mucho énfasis en la reconciliación a ese nivel, terapias de pareja para reconciliar parejas que están en conflictos o dificultades internas. Bueno. Después tenemos la reconciliación sociopolítica, que es la reconciliación que se da ya en el ámbito de la convivencia en una sociedad. Y a esa es a la que nos vamos a referir hoy, y es toda la dimensión política e institucional. Después tenemos también la reconciliación con la creación, o sea, que es toda la dimensión ecológica y ambiental, que ha tenido un gran impulso y auge en este tiempo. O sea, hay una preocupación por el cuidado de la casa común, por el cuidado del medio ambiente, sabiendo que tenemos en riesgo casi la sobrevivencia de la especie humana en la Tierra, si no hacemos algo a ese nivel. Entonces, quería presentarles esto para ubicar dónde estamos con la reconciliación sociopolítica. Miren, lo primero que yo quisiera decirles es que la reconciliación nos plantea un reto. ¿Y qué entendemos por reconciliación? Y la reconciliación entendida de manera integral, como la planteábamos ahora en esas 5 dimensiones, tiene como objetivo final la creación de relaciones justas en todos los niveles, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con la fuente de vida o de sentido. Es decir, retejer las relaciones y vínculos que el conflicto armado y la violencia han destruido, de tal forma que se haga posible la convivencia conjunta de aquellos que antes estaban enfrentados. Y yo creo que este es el reto, y es el reto, uno de los grandes retos que vive el país. Ustedes son conscientes, y aquí en Cali se ha vivido de una manera por momentos dramática, hay tensiones y hay polarización en la sociedad colombiana. O sea, nosotros no acabamos de salir de las heridas que 60 años de conflicto armado han dejado en la sociedad colombiana. De ahí la importancia de trabajar en la reconciliación sociopolítica, porque de lo contrario estaríamos condenando a los hijos, a los hijos de ustedes, a los hijos de los colombianos y colombianas, a que vuelvan a repetir la historia que nosotros muchas veces vivimos, la historia que nos hace sentir que hubo una situación compleja, que nos tocó padecer la violencia, que hubo niveles de amenaza, etc. Esta perspectiva de reconocer la reconciliación en toda su complejidad, es decir, hay una necesidad de que entendamos que la reconciliación se conjuga en distintas dimensiones. Cada uno de los niveles mencionados tiene una lógica diversa que es necesario comprender en el sentido y alcance para poder avanzar en la construcción de una reconciliación integral que abarque todas las dimensiones del ser humano. Aproximándonos ya a una definición concreta de lo que sería una reconciliación sociopolítica, el objetivo es aproximarnos a un concepto modesto de reconciliación. O sea, podemos aspirar a una reconciliación total que eventualmente nunca va a llegar, o a una reconciliación posible, a una reconciliación modesta, una reconciliación que se va, algunos hablan de una reconciliación o de una paz imperfecta, que se van dando pasos hacia allá, pero que sea útil y funcional para la tarea de construir una paz durable y sostenible. Y yo creo que ahí es donde nos queremos mover. David Blomfield es un irlandés que ha trabajado muchos años en estos temas. Define la reconciliación de esta manera. Dice, la reconciliación es el proceso de gradualmente
reconstruir amplias relaciones sociales entre comunidades afectadas por una violencia sostenida y ampliamente extendida, de forma tal que puedan con el tiempo llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida. El problema es que yo no sé. Fíjense ustedes que este es un reto que estamos viviendo en Colombia. O sea, la necesidad de un proceso gradual, de reconstruir amplias relaciones en la sociedad colombiana, donde ha habido tantísimas víctimas, donde ha habido tantas afectaciones a todos los sectores de esta violencia que se ha vivido en el país, y de forma que podamos llegar a negociar las condiciones y compromisos que implica una realidad política compartida, es decir, a la posibilidad de que podamos vivir juntos en este país, vivir juntos sin matarnos, vivir juntos sin ser una amenaza unos para otros, vivir juntos sin descalificar al otro, a la otra. Y yo creo que aquí hay un reto muy grande y es algo que en lo que los colombianos y colombianas tenemos que crecer de una manera persistente, de una manera importante, si queremos realmente legar a nuestros hijos una sociedad distinta, una sociedad con esperanza, una sociedad que pueda mirar el futuro y sentir que es un futuro que vale la pena. Miren, no voy a entrar en detalles. Les presento este cuadro por la última columna, la columna que está a la derecha. Y simplemente lo que les quiero mostrar es que hay en la reconciliación y en los estudios que se han hecho, aquí está todas las escuelas anglosajonas, se distinguen 4 componentes principales de la reconciliación y 4 componentes complementarios de la reconciliación. Los componentes principales, ¿cuáles son? La verdad, la justicia, la reparación y la sanación de las heridas. Este último es uno que es fundamental. Y los 4 elementos complementarios son el desarrollo, es decir, sin los cuales no se lograría avanzar de manera importante y sostenida en la reconciliación, son el desarrollo económico, las instituciones políticas, la ciudadanía y la seguridad, la cultura de paz y no violencia y el perdón. Entonces tenemos estos 4 componentes principales, estos 4 componentes complementarios, y esto lo han desarrollado tanto en el ámbito anglosajón como en el ámbito español. Aquí tienen la tabla del ámbito español, que yo creo que es importante de tener presente, y tenemos de nuevo las mismas 4 dimensiones. Y era lo que quería mostrarles, básicamente, porque me voy a referir a estas 8 componentes de la reconciliación, y es lo que quiero compartir con ustedes, pero también quería mostrarles los cuadros para que ustedes vean que detrás de eso hay un trabajo que se ha hecho a nivel mundial. Aquí estamos refiriéndonos solo a lo de España y a lo de la parte anglosajona, es decir, Estados Unidos y sobre todo Inglaterra. Bueno, comprende algo también de Sudáfrica y demás, pero es lo que está ahí en juego. Entonces, fíjense, veamos cuáles son los componentes principales de la reconciliación. Y en toda esta discusión se ha hecho que son aquellos elementos o procesos que permiten colocar el pasado en el lugar adecuado para poder reconstruir una convivencia en común y proyectar esa convivencia hacia el futuro. Entonces es pasado, presente y futuro. O sea, es colocar el pasado en el lugar adecuado, o sea, poder reconocer ese pasado que nos hirió, que nos hizo daño, que
afectó a la sociedad, que destruyó las relaciones, para poderlo ubicar, poder reconstruir una convivencia en común y poder proyectar un futuro común entre todos los actores. Y eso es fundamental. Y estos autores, sobre todo Bloomfield y en este caso Hughes, ellos van a presentar estos 4 elementos y dicen: revelar la verdad de lo que pasó, lo cual pone en juego ejercicios de memoria para poder recordar y para hacer el dolor y el sufrimiento padecido, para ser visible, para reconocer eso que se vivió y que se sufrió. Fíjense que hay, en estos 60 años de conflicto en el país, hay muchísimos dolores acumulados en la población y en todos los sectores sociales. O sea, no es que sufrieron uno y otro no sufrieron. Todos hemos sufrido. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera. En segundo lugar, está acercarse a la justicia, es decir, buscando formas de justicia que permitan que la barbarie cometida no quede en la impunidad, en la simple impunidad. Y esto ya sea a través de justicia retributiva o justicia restaurativa. Ahí hay una discusión muy grande y esa discusión en parte la hemos vivido en Colombia de si qué conviene y con los acuerdos de paz, en principio con el acuerdo de paz con las FARC, si debe ser una justicia retributiva, es decir, pagar por aquello que se cometió y que se traduce en cárcel específicamente, o una justicia restaurativa, una justicia reparadora que reconstruya relaciones y que permita proyectar las cosas. Hay un debate que no está zanjado y que me parece que es importante tenerlo presente. Lo que es común es que sí hay necesidad de tener un nivel de justicia. En tercer lugar, hay que impulsar la reparación para que las víctimas puedan recibir una compensación por las pérdidas que han sufrido por la violencia. Y esta reparación puede ser individual o colectiva y puede ser material o simbólica. Y finalmente está la sanación, la curación de las heridas. En muchos casos pasando por la experiencia espiritual y por el perdón para retejer los proyectos de vida personal y comunitarios. Hay una discusión, digamos, la importancia de esto, de sanar las heridas. Si las heridas no se sanan, eso va a seguirse enconando, va a seguir produciendo malestar y va a seguir generando una tensión al interior de la sociedad colombiana. Yo creo que ahí hay un reto. Hay una discusión si el perdón debe entrar ahí o no. Y en eso hay que decirlo claramente, los autores están divididos. O sea, menciono eso porque autores como Hughes o como Bloomfield o como otros prefieren dejar por fuera el perdón. O sea, no les parece demasiado religioso, demasiado cargado de una dimensión de sentido, entonces prefieren dejarlo por fuera. Y después tenemos los 4 componentes complementarios. Primero, el desarrollo socioeconómico. Es clave que las víctimas, ante todo, tengan acceso a medios de vida que les permitan comprometerse en procesos de reconciliación y construcción de paz. O sea, es muy difícil hablar de reconciliación si las personas que fueron afectadas por la violencia, que fueron victimizadas, no reciben o no tienen medios de vida, no tienen cómo hacer frente a la situación. Si la persona que tuvo que desplazarse por la violencia perdió todo y no tiene cómo ganarse la vida, es muy difícil decirle, no, reconcíliese. Digamos, ahí hay y eso pide y demanda que haya condiciones mínimas de desarrollo socioeconómico. En segundo lugar, se requieren pactos de convivencia, instituciones políticas, ciudadanía y seguridad. Es decir, se requieren que la institucionalidad funcione
no simplemente sea una forma, sino que haya instituciones operantes que brinden justicia y seguridad, que la gente se sienta protegida, que la gente sienta que tiene acceso a la justicia, que no se sienta motivada a hacer justicia por su propia mano. Y sin un marco de ciudadanía y acuerdos de convivencia, eso hay que construirlo, hay que tejer acuerdos mínimos de convivencia que nos permitan avanzar en esta dirección y que nos permitan avanzar hacia la reconciliación. De nuevo, cuando esto no se da, es difícil poder consolidar la dinámica de reconciliación. Después tenemos la necesidad de una cultura de paz, reconciliación y no violencia. Si la sociedad colombiana no logra superar los niveles de polarización y de legitimización del otro, si no logra salir de la cultura de la violencia que se nos ha vuelto absolutamente común, y si no logra hacer frente a una cultura de la corrupción y de la mentira, pues será muy difícil reconciliar la sociedad. Y yo creo que ahí hay un reto, porque la cultura de la violencia, el recurso a la violencia se ha convertido en algo normal y necesitamos poder hacer frente a ello. Y finalmente está el componente del perdón. Les decía que no todos los autores están de acuerdo con ello, pero hay bastantes autores que sí. Hay heridas de la guerra y la violencia que requieren de la búsqueda decidida del perdón para poder poner las condiciones de una convivencia armónica entre víctimas y aquellos que los victimizaron. Miren, hay heridas muy hondas. Uno se encuentra compartiendo con las víctimas situaciones que son muy duras y que requieren de llegar a perdonar, de llegar a sanar de una manera profunda las heridas, y eso lo ofrece el perdón. O sea, personas que les mataron familiares, personas mujeres que las violaron, los desplazaron. Bueno, hay tanto nivel de sufrimiento y de violencia que si no hay un proceso de sanación y que permita llegar al perdón, es muy difícil avanzar. Yo estoy convencido desde mi experiencia personal y mi experiencia de fe que el perdón es sanativo, o sea, que el perdón ayuda a sanar las heridas y que es importante poder avanzar en ello. Entonces, fíjense ustedes que decíamos, hay 4 componentes que son principales y que están en juego en esta dinámica, y que los han identificado estos autores en otras experiencias a nivel mundial: verdad, justicia, reparación y curación de las heridas. Y hay 4 componentes que son complementarios, pero que son muy importantes para poder consolidar y hacer realidad dinámicas de reconciliación y de construcción de paz, que son el desarrollo socioeconómico, instituciones políticas que funcionen, que ofrezcan espacios de ciudadanía y de seguridad, y una cultura de paz, reconciliación y no violencia, y medidas de perdón. Miren, yo creo que nos podemos aproximar a esta dinámica de la reconciliación cuando nosotros podemos hacer un doble proceso, y yo creo que es un doble proceso que se requiere también en la sociedad colombiana. Se requiere una aproximación de arriba hacia abajo, de carácter más político y realista. Es ver lo que se necesita para construir confianza cívica, alcanzar reconciliación política y reciprocidad democrática, construir adecuadas relaciones de trabajo y coexistencia. Y esto se logra con acuerdos políticos, con acuerdos de paz, con definiciones macro de qué es lo que se quiere construir. Pero se requiere también una aproximación de abajo hacia arriba,
una aproximación de carácter más cultural, más psicosocial, que busca la reconciliación interpersonal. Implica la interacción entre personal entre los previos enemigos y un compromiso subjetivo entre las partes. Y yo creo que esto es muy, muy importante. Y hay una necesidad de combinar estos dos enfoques, o sea, el enfoque top-down o de arriba hacia abajo y el enfoque bottom-up de abajo hacia arriba. Son dos enfoques que son fundamentales y tenemos que buscar que haya dinámicas en ambos niveles. Después hay un tema de los tiempos de la reconciliación para irnos acercando al final de lo que yo quería presentarles. Primero, hay una condición inicial, es que si se quiere iniciar un proceso de reconciliación a fondo, hay que asegurar la paz, hay que parar la violencia. O sea, la reconciliación en medio de las balas es muy difícil. Es muy difícil avanzar hacia la reconciliación en medio de la guerra, cuando la violencia sigue generando víctimas y afectando la sociedad en general. La reconciliación toma tiempo. Sanar las heridas del pasado es un proceso multidimensional que puede tomar generaciones. Y yo creo que este es un reto y es una cosa. Algunos autores dicen que por lo menos, y yo estoy convencido de eso también, que por lo menos en el caso colombiano vamos a necesitar entre 20 y 30 años para avanzar a una sociedad realmente reconciliada. Y bueno, ese es el reto. Sabiendo que todavía tenemos elementos de violencia que no nos permiten consolidar estos procesos. Entonces hay un reto muy grande, el tema del narcotráfico que tanto ha permeado la sociedad colombiana y aquí la sociedad en el Valle del Cauca, en Cali. Ahí hay un reto muy grande de cómo avanzar en esa dirección. Y yo creo que va a tomar tiempo y esos tiempos pues habrá que ponerle, digamos, paciencia y invertir como la dinámica en esta dirección. Los tres autores que les menciono arriba, Blomfield, Barnes y Hughes, ellos en un manual muy bueno que hay sobre el tema de la reconciliación, hablan de que pueden haber 3 estadios o fases de la reconciliación, sin que eso pueda mirarse meramente lineal. Ellos dicen que un primer estadio o fase implica el reto de reemplazar el miedo por la coexistencia política no violencia. O sea, reemplazar el miedo que se experimenta por el recurso a la violencia, por esa acción, por una coexistencia no violenta. Y yo creo que ya es un primer momento de reconciliación. Y se ha ido avanzando en eso, se ha ido, de hecho, hay muchas zonas en el país donde esto ya se hizo una realidad y abre a veces las puertas para un momento, un estadio, fase más profundo de la reconciliación. Cuando el miedo no es lo el que domina, es posible comenzar a construir confianza y credibilidad. Es decir, es posible volver a tejer las relaciones entre las distintas personas. Y yo creo que esto es fundamental. O sea, esto es básico. Y un tercer estadio es el estadio de la reconciliación que se caracteriza porque se alcanza un estado de empatía entre los antiguos enemigos. Miren, yo ahí tengo algunas distancias con la posición del manual, de este handbook que les menciono de estos autores. Y es
a mí me parece que llegar a la empatía, sobre todo cuando se ha vivido heridas muy fuertes, muy profundas, no es posible si no se pasa por el perdón. A mí no me digan que a la persona que le mataron a su papá o a su mamá o a un hermano, simplemente va a sentir empatía por el asesino, por el que vivió esa realidad, sin haber vivido un proceso de sanación, un proceso de perdón, un proceso más profundo a ese nivel. O las personas que a veces los desplazaron y perdieron todo, o las personas que sufrieron, muchas mujeres que fueron violadas por los actores de la guerra. No es tan fácil simplemente comenzar a sentir empatía. Entonces yo sí creo que esta posibilidad o este tercer estadio que se plantea, yo creo que puede llegar a ser alcanzable, pero para mí exige el paso por el perdón. Y yo creo que es importante de tenerlo presente. Entonces, creo que es parte de la realidad que enfrentamos a ese nivel. Bueno, con esto era lo que yo básicamente quería compartirles. Si ustedes tuvieran algún comentario, pregunta o quisieran hacer alguna alusión al tema, pues con muchísimo gusto estamos una misa cantada. Gracias, padre Mauricio. De pronto, para organizar, si alguien tiene algún comentario, podemos levantar la mano y yo voy indicando la palabra, o pueden dejarnos algún comentario para pedirle al padre que en el chat que él nos lo pueda ayudar a responder. Me parece como importante en la necesidad de pensarnos un futuro y un presente distinto para nosotros y las nuevas generaciones, reconociendo que somos una sociedad con muchas heridas y que tenemos que afrontar esas heridas de alguna manera, porque si no, toda herida que no busca ser cerrada fácilmente nos puede generar fracturas mayores y daños más profundos. Entonces, abriría un poco el espacio por si alguien desea hacer algún comentario o una pregunta. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? María Eugenia, sí, cuéntanos. Bueno, pues este tema es muy interesante y quiero resaltar esa parte que retoma la persona que nos acompaña, el señor Mauricio, sobre el perdón. Creo que es un punto neurálgico. Y hablamos del perdón en la sociedad y todo este proceso en el cual tenemos que involucrarnos, pero me lleva a cuestionar cómo estamos manejando nosotros el perdón desde la casa. Sacarlo de la casa no es fácil, empezar a ver nuestra sociedad y perdonar a los que están fuera cuando no hemos empezado a mover eso desde allá, desde perdonar a mi pareja, perdonar a mi hija, presentar disculpas, ¿sí? Pedir perdón. Yo creo que nos cuesta mucho, de verdad que nos cuesta mucho y es un tema muy importante para remover, para sensibilizarnos, para entrar en contacto con esto. Creo que tiene mucha tela para cortar esa palabrita. Gracias. Mauricio, hay un par de preguntas en el chat.
Hay una pregunta, dice Lidia Díaz, dice, ¿el actual proceso de paz tuvo como base este marco teórico? Yo diría que parcialmente sí. O sea, que fue un proceso de paz que tuvo una ventaja con procesos anteriores, que aprendió de experiencias de paz en otros lugares, como en Sudáfrica, como en Irlanda, como Irlanda del Norte, y eso permitió integrar una serie de elementos que hacen que algunas de las características del proceso fueran y de lo que se logró fuera más allá de lo que se había logrado en otros sitios. O sea, por ejemplo, hay críticas muy grandes que se hacen de que la situación de la guerrilla es pura impunidad, que participar en el Congreso con todo lo que padecieron, con todo lo que hicieron y ser responsables de crímenes de lesa humanidad, que eso no es justo ni pertinente. A ver, hay una inquietud, y es una inquietud de mirar la cosa desde una perspectiva de justicia retributiva, pero cuando uno lo mira comparativamente con otros países, uno se da cuenta que aquí se establecieron algunas medidas. Puede que no sean todas las que se requerían, pero se dieron unos pasos. Piensen ustedes en el caso de Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte, la decisión fue: vamos a convivir y a participar en política todos. Y eso llevó a que el tema de derechos humanos, de abusos, no se tocara para nada en el acuerdo, en el acuerdo del Viernes Santo, cuando se dio fin al conflicto en Irlanda del Norte. Y eso llevó a que la gente del IRA entrara a participar en la Asamblea Nacional de Irlanda del Norte. Y entrar a participar, no, o sea, con cargo. Había un vicepresidente de la Asamblea que era miembro del IRA. Entonces, uno ve, digamos, ve esas situaciones y ahí nadie se despelucó, ni la reina Isabel de Inglaterra. O sea, ella, cuando fue a la visita a Irlanda del Norte, allá saludó al señor McGuinness, que había sido comandante del IRA. Entonces, digo eso porque a mí ese caso personalmente me impresionó. O sea, entrar en la Asamblea de Irlanda del Norte, como pude hacerlo, y ver al señor McGuinness sentado al lado del líder de los unionistas, que era el presidente de la Asamblea, pues realmente le da a uno la muestra de que había habido algo que fue particularmente significativo. Igualmente creo que se fue más allá de Sudáfrica. En Sudáfrica se hizo una negociación, verdad por amnistía, o sea, verdad por perdón político. Yo creo digamos, que se ha avanzado y se ha ido más allá. Ahora, que quedan cosas por resolver, sí. Sobre todo en una sociedad tan dividida y polarizada como la nuestra. Y yo creo que ahí, en el proceso y en la manera como se llevó la negociación, faltó dinámicas que pudieran integrar de una mejor manera a toda la sociedad y que pudieran integrar a los que tenían resistencias con la dinámica de la negociación. Entonces creo que fue un caso que es importante. Hay un segundo comentario y es con relación a los temas gruesos de violación, muerte, guerra. ¿Cómo se logra y cómo logra una persona salir de ahí? Mire, yo creo que lo que yo he visto es a punta de solidaridad, cercanía, miren, a mí me tocó conocer un caso que los jesuitas acompañamos, que se llamaba el grupo de mujeres de Aproviasi, que eran mujeres que trabajaban temas de salud mental en el oriente antioqueño, de víctimas de la violencia. Y ellas crearon unos círculos de mujeres, básicamente participaba muy de vez en cuando algún hombre,
que llamaban los círculos de los abrazos, y se reunían y se hacían un círculo y se abrazaban. Y alguna de ellas comenzaba a compartir su tragedia, que le habían matado al marido, que le habían matado al hijo, que le habían... Y compartiendo, la persona se quebraba. Y lo bonito y la expresión era, las otras con el abrazo la sostenían y le permitían volver a avanzar. Y ellas lo sintieron que en eso se vivió una presencia muy honda y una dinámica que fue lo que les permitió ir sanando heridas y que les permitió hacer el paso de ser víctimas a volver a ser ciudadanas, a volver a ser personas con voz y con posibilidad de participar. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que sí, pues dicen aquí, hay que empezar por el perdón por uno mismo. Yo creo que sí. O sea, nosotros no nos hemos y muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Nosotros no nos miramos como Dios nos mira a nosotros, con una mirada absoluta de misericordia y de perdón. Y yo creo que sí, que necesitamos hacer un trabajo muy profundo de aceptarnos a nosotros, de reconocernos, de querernos como Dios nos quiere, de permitir que todo aquello que a veces no nos entra de nosotros mismos, lo podamos aceptar y querer. Y que aquello bueno que tenemos también. Pero ahí hay un ejercicio muy grande. Y si nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, de reconciliarnos con nosotros mismos, difícilmente podremos ser actores de reconciliación con otros. Entonces yo creo que ahí hay un tema que está en juego. Buenas noches. Luis Sí. Roberto levantó la mano, perdón. Sí, señor, gracias, padre. Bueno, pues primero quiero agradecerle mucho al padre Mauricio García por esta charla tan bien fundamentada y tan oportuna como también en el chat lo han manifestado. Muchas gracias, padre, por aceptar esta invitación y por inspirarnos este trabajo de reconciliación que hemos estado avanzando en el colegio en todas estas dimensiones. Y yo he tenido una pregunta y creo que puede desarrollar un poco una pregunta que Lida Díaz también pone en el chat. Cuando decías que estos son procesos de largo aliento, procesos en los que hay que tener paciencia, de décadas. Yo seguramente pensaba, ya para mis años, que yo tal vez me moriré sin ver a Colombia en esa paz que estamos soñando. O la veré ya con unas gafas con mucho aumento porque ya seré un viejito. Pero los ciudadanos que van a estar dirigiendo el país en ese momento están en este momento en las aulas del colegio. Y yo quería preguntar, ¿cómo los invitamos a ellos a abordar esta dimensión sociopolítica de la reconciliación, teniendo en cuenta sus edades, teniendo en cuenta sus experiencias de vida? ¿Cómo los vamos a ir acompañando para que aborden las 5 dimensiones de la reconciliación y en particular esta sociopolítica? A ver, Roberto, yo creo que lo que está en juego ahí es cómo aprenderlos a convivir con otros, a reconocer la diferencia, a aceptar que a veces nos equivocamos y podemos herir a alguien o que somos heridos por otros. Yo creo que ahí, a partir de eso, es que se construyen las bases de una posible reconciliación sociopolítica. O sea, los muchachos y muchachas tienen que aprender a ser ciudadanos ahí, de tal manera que puedan ejercer su ciudadanía en la vida y en la interacción con los otros, con los demás. Y yo creo que ese es el cómo ganar en esa dimensión y cómo ver lo que se da en juego en esas situaciones. Y ahí, pues digamos, en algunos casos ha sido muy interesante algunos modelos de esos de Naciones Unidas o de otros que se han hecho en algunos contextos educativos que les permiten a los muchachos
como analizar, familiarizarse, entender, jugar roles distintos y poder en un momento dado jugar un rol de mediadores, de componedores, de resolver las problemáticas que se están viviendo, que se presentan en todos los contextos, ¿cierto? Entonces, sí, creo que es una tarea, pero que es una tarea que exige mucha creatividad, ¿cierto? Y bueno, eso es en lo que estamos, ¿cierto? Mire, por aquí planteaban, había dos preguntas que ¿cómo perdonar cuando hay elementos de Germán Orozco? Cuando hay elementos claros de afectación hacia alguien. ¿Es real ese perdón o podrán renacer si esta persona se enfrenta a un tema similar posteriormente? Obviamente, uno de los temas que está en juego es un tema de no repetición, o sea, de que si se resuelve un problema, no vuelva a repetirse otra vez, porque obviamente pues deteriora cualquier avance que se haya podido hacer en términos de perdón o reconciliación. Entonces yo sí creo que por eso el tema de reparación y no repetición aparece tan fuerte en las demandas de las víctimas. O sea, cómo nos reparan y cómo no se vuelve a repetir el sufrimiento que vivimos y la afectación que tuvimos. Y por otro lado, yo creo que hay una pregunta aquí de Lidia Díaz que me parece interesante y es cómo involucrar en este proceso a personas que no han sido víctimas directas de los procesos de violencia. Mire, ese es uno de los grandes retos. Porque ahí se dan situaciones que son muy complejas. Es lo que en inglés llaman el bystander, o sea, el que está ahí de testigo mudo a veces de lo que pasa. Miren, a mí una cosa que me impresionó mucho fue cuando hubo el referendo para la aprobación del acuerdo de paz. En las zonas de conflicto, piensen ustedes en Bojayá, por ejemplo, piensen en otros sitios que vivieron el conflicto de la manera más cruel, todos votaron apoyando el acuerdo de paz. Y con votaciones del 90, 95, 97%. ¿Dónde se votó en contra del acuerdo de paz? En las grandes ciudades, que están más lejanas de la dinámica del conflicto. O sea, la gente que había vivido la violencia ahí en carne propia veía la importancia de poder avanzar. Los que estaban más lejos lo veían menos. Y esto creo que se refiere a eso y la importancia de que de alguna manera seamos víctimas directas o víctimas indirectas, o sea, en medio del contexto de la sociedad. Yo creo que todos necesitamos concientizarnos de esto. Miren, si los colombianos y colombianas no logramos romper el círculo de polarización en que estamos metidos, Colombia puede llegar a no ser viable. Y ahí hay un reto muy grande, porque eso depende de todos nosotros. Cómo romper ese círculo de polarización, de enfrentamiento, de discriminación, de descalificación del otro. Y yo creo que ahí nos jugamos. Y eso es lo que heredamos de la guerra. Eso fue lo que produjeron 60 años de conflicto, con muchísimas heridas. O sea, todo el mundo puede recabar y puede llamar la atención de heridas que sufrió. Que a mí me secuestraron esto, que me mataron a otro, que a mí me desplazaron, que a mí o sea, todo el mundo puede decir, ya sea directamente o personas que conoce o relativamente cercanas que vivieron. Entonces, creo que ahí hay un reto que es muy, muy importante y que eso nos pone frente a una realidad. Y yo sí creo
definitivamente que la posibilidad de una reconciliación profunda pasa por experiencias de perdón. O sea, si no somos capaces de perdonar, y fíjense que el perdón no es porque nosotros seamos unos machos y unos, no, el perdón en últimas lo posibilita Dios en nosotros. O sea, es la experiencia de salir en esa dinámica. Entonces, creo que bueno, estamos en ese reto. Aquí hay Hay uno. una pregunta de Santiago Sánchez, perdón, él le pidió la palabra. Santiago, si deseas hacer la pregunta. Muy buenas noches, padre Mauricio. Buenas noches, padre Mauricio García. Gracias por esta invitación a escuchar al padre García, que sin duda ahora tiene años de experiencia frente al tema de estos, pues conocemos de su dirección frente al servicio de jesuitas para refugiados, sus trabajos en el CINET, sus altos estudios en la Universidad de los Andes y demás frente a estos temas tan sensibles para Colombia. Y sin lugar a duda, pues este sería muchos los escenarios para tratar temas tan sensibles como el perdón y tan ligados como es claro a la justicia, a la verdad y la reparación. Ojalá pudiéramos hablar de verdad. Pero mi pregunta, quiero centrarla seguramente llegué tarde a la reunión, pero es cómo está ligado el tema que nos están colocando frente a la invitación de la preparación para el sacramento al cual van a asumir nuestros hijos. ¿Cómo ligamos esto aquí expuesto con con este sacramento que van a recibir nuestros hijos, si esa es la invitación? Quisiera que me ayudara con eso, padre. Ahí sí le toca a Mauricio el bueno, porque yo no doy para eso. Gracias, Santiago, y gracias, Mauricio. Bueno, yo creería que dos elementos me parecen importantes, un poco a bocajarro así señalar. Gracias por el link que acabas de hacer. En efecto, el tema de la reconciliación está íntimamente ligados con la vida sacramental cristiana. Lo que pasa es que a veces se nos olvida o lo pasamos por alto. ¿Por qué lo llamo íntimamente ligado? Porque tenemos un sacramento que se llama reconciliación, y eso no es nuevo y eso no es por el contexto, eso es desde antaño. Este sacramento que hemos vivido. ¿Qué creo yo? Y esto es un llamado, y me encanta que solo estemos acá adultos, porque es un llamado a nosotros los adultos. Primera pregunta básica que me encantaría dejarles esta noche. ¿Hace cuánto nosotros como adultos no nos acercamos al sacramento de la reconciliación? Todos lo decían ahora en el chat, todos, bueno, muchos mensajes en el chat, y creo que lo sabemos. Nada en nuestra casa, en nuestros hogares, se transmite con mayor fuerza que el ejemplo. Entonces acá nos encanta porque uno fácilmente ve en los niños el espejo de lo que ocurre en casa, la manera como solucionamos alguna diferencia, o acudo a los gritos, o acudo a informar a una autoridad, o acudo a actos de otra manera. Entonces, el primer gran elemento es fundamental el ejemplo. Si nosotros como adultos, y a veces me pasa con mucho dolor acá en el colegio, yo confieso a sus hijos, me encanta poder decirles eso, a sus hijos pasan por la confesión conmigo. Y la pregunta que yo les hago es, cuéntame, antes de que me hables de vos, ¿hace cuánto fueron ustedes a la Eucaristía? Dime, ¿hace cuánto tú no has visto a tu papá o a tu mamá practicando el sacramento de la confesión? A veces no lo recuerdan, no, la verdad, no me acuerdo, no lo he visto, o quizá ellos no lo traen en la memoria. Y el punto no es lo que ellos respondan. El tema es qué tanto nosotros, en nuestra experiencia de fe, en primer lugar, damos ejemplo. Yo creo que ese es un gran pilar. Segundo elemento, el diálogo sobre estos temas. ¿Qué me parece allí importante? ¿Cómo nosotros resolvemos los conflictos en casa? Cuando hay situaciones difíciles, todos los matrimonios, todas las familias pasan situaciones difíciles. Es que el tema del perdón y la reconciliación es tan interno, porque es que es como hablar de cómo hago para tratarme cuando me caigo. Todos nos hemos caído o nos vamos a caer en algún momento. Y tengo que aprender a tratar mis heridas, aprender a tratar un raspón,
aprender a saber que me duele, que lloro un rato, pero que después lo limpio, que si es muy profundo acudo a alguien que corresponda para que me ayude a sanarlo. Creo que el diálogo sobre estos temas, Santiago, es fundamental, que podamos hablar con nuestros niños, niñas y adolescentes sobre cómo lo estamos viviendo, cómo resolvemos nosotros, los que están con adolescentes. Eso es un trabajo titánico, claro que sí, porque ellos son tercos, porque ellos están probando y retando la autoridad, porque ellos buscan el tema que a mi papá le molesta para yo tocarlo y decir que estoy en contra de él. Entonces, si mi papá dice que eso es blanco, yo digo que eso es negro y busco argumentos. ¿Cómo poder, desde el afecto, que es aquel que me permite y me genera el perdón, dialogar sobre este punto? Yo creo que en casa es importante que planteemos la pregunta venga, Juan Carlos, niño, niña, hijo, hija, ¿cómo podemos solucionar estos conflictos? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes tú frente a esto? ¿Y cómo podemos ir acompañándolos para que ellos vayan creciendo con esas otras herramientas, que descubran que la manera de solucionar la diferencia no siempre es a partir de un acto de violencia, que no siempre, ojo con eso, que está muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Si te pegan, pégale tú también. Pues si ese es nuestro principio vital, pues imagínate, el papá castiga al hijo y pues el hijo después sale a querer castigar al papá, entonces no te saludo, entonces no te abrazo, porque yo también te puedo castigar de otra manera, entonces te digo que no te quiero, te digo que no eres un buen papá, que no eres mi amigo, que es mejor el papá de mi compañerito, de mi compañerita, que la mamá de mi amiga no la grita, que la mamá de mi amiga sí la deja salir hasta tarde, la deja conectarse a las redes, una serie de tensiones que fácilmente se generan en nuestros hogares. Reitero entonces, uno, la práctica de los sacramentos es una vivencia que estamos llamados a experimentar y el ejemplo marca. Y segundo, cómo dialogar de estos temas a partir de experiencias concretas que vivamos en casa o también que sepamos. Todos los medios de comunicación nos están bombardeando frecuentemente con conflictos y maneras que los medios de comunicación nos dicen que deben ser las correctas. Aquí qué importante que la fe también atraviese ese marco conceptual que nos acaba de presentar Mauricio García y que también nos ilumine y nos brinde esa sensibilidad para saber permanentemente que estamos invitados a generar y a buscar estrategias alternas a los ámbitos de la violencia. No sé si haya alguien más. No, yo quisiera hacer un comentario. Aquí hubo una cuestión que plantearon, y es que sobre la polarización y la división que se dio porque los mismos promotores del proceso dividió entre enemigos de la paz y los que no estaban, a los que no estaban de acuerdo, y además el cinismo de algunos de los actores del conflicto. Sí, eso se dio en todos los lados, en todos los actores. Entonces, claro, ahí hubo expresiones de cinismo y de descalificación que fueron muy complicadas. Y de todos, o sea, uno podría mostrar los ejemplos concretos que hubo a ese nivel. O sea, no me interesa, ciertamente los de las FARC no eran la Madre Teresa de Calcuta, o sea, ni lejos de pensar en eso. Ahí hay una complejidad de algunos de los elementos que se dieron y de las dinámicas que se dieron, que yo creo que responde al nivel de hondura y de división y de heridas que había en la sociedad colombiana. Yo creo que es, sabiendo que eso pasó, sabiendo que hubo manejos de unos lados y de otros, hay un reto de si podemos ir más allá de eso, o si nos quedamos atrapados ahí en eso, ¿cierto? Y yo sí creo que ese es una pregunta que todos tenemos que hacernos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el país que queremos heredarle a nuestros hijos? Para mí es clave. Muchas gracias, Padre Mauricio García, por su presentación. Reitero, más allá de generar un manual a seguir, este tipo de experiencias, esto que estamos haciendo hoy en día, estos conversatorios, lo que buscan es generar preguntas, generar inquietudes en cada uno de nosotros con el fin de que cada uno en casa
se pregunte a su experiencia de Dios, y aquí me parece importante, y acudo ya a un cierre un poco más catequético. Qué importante que esto no solamente pase por la racionalidad, sino que pase por la experiencia de fe. Gracias, Mauricio, por hablarnos de la importancia de una reconciliación personal. Nadie da de lo que no tiene. Eso es fundamental. Si yo he sido una persona herida y he resuelto toda mi vida los conflictos a partir de la violencia, difícilmente me podré plantear otras maneras de hacerlo. Si yo doy espacio para que mi vida personal se abra a la reconciliación y ojalá al perdón, que es un plus mayor, creo que allí será el medio con el cual podemos acompañar de una mejor manera a nuestros hijos, a nuestros niños que Dios ha puesto en las manos. Interpersonal, ¿cómo estamos viviendo los conflictos y solucionándolos para ampliar a este otro círculo mayor la reconciliación en el ámbito social y político? Dos elementos que nos hablaba el padre Mauricio, importantísimo no olvidar este tema de aceptar las diferencias. ¿Cómo podemos convivir con la diferencia? Todas las familias se enfrentan a eso cuando tienen hijos adolescentes. O sea, Dios nos pone en la cara la vida con la diferencia. Y ante la diferencia puedo o rechazarla o plantarme en que estas son las normas absolutas, o trato de empezar a entender un poco la contraparte sin perder el rol de educador, sin perder el rol de padre, sin perder el rol de normativo que tenemos en casa. Eso es un reto, padre. Claro que es un reto. ¿Cómo acepto la diferencia y a la vez controlo un niño que quiere mantenerse pegado a los videojuegos? Entiendo que lo quiere hacer, pero debo ponerle un marco referencial. Desde luego que sí. Y esa es la invitación. La invitación es a que ojalá podamos y profundizar en ese, como en ese elemento. El perdón, y quisiera ya cerrar con ese punto personalmente. El perdón no surge solamente de una acción racional. El perdón se convierte en una actitud que aprendo y procuro cultivar. Y el cultivo se vive y se experimenta desde las pequeñas cosas. Qué invitación en esta noche a que ojalá volteemos la vista y nos hagamos la pregunta como padres, madres de familia, ¿cómo estamos educando en el perdón a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo los estamos invitando a que esa también es una posibilidad? Y que es una posibilidad, no la única, no sé si sea la mejor, por fe creemos que es la mejor. No, acá no solamente es la argumentación teórico racional, sino es la invitación cristiana que sobre todo en este marco de la Cuaresma estamos invitados a plantearnos cómo estoy yo viviendo el perdón y abriéndome al tema del perdón frente a los demás. No sé, Mauricio, si quieras algo más. Hay un par de comentarios, una pregunta por acá que aparecen en el chat. Tú me dirás, de pronto nos podemos decir algo en un minuto. A ver, yo no tendría mayor cosa que decir adicional. Simplemente, como alguien lo decía, ahora es hora de ponerlo en práctica a nosotros y sobre todo de ponerlo en práctica con los hijos. O sea, miren, yo creo que lo que más le enseña a los hijos es el ejemplo de los padres. Y eso, si ustedes quieren formar realmente hombres y mujeres de bien y ustedes quieren formar ciudadanos y ciudadanas, pues a darles ejemplo de eso. Muchas gracias, Mauricio. Simplemente cerrar este espacio dejándoles una tarea muy sencilla pero muy puntual. Cada vez que terminamos estos espacios de diálogo a propósito de nuestros hijos, qué importante que los cerremos yendo allá. Tan pronto se acabe este espacio, se cancele la sala, los invito con todo cariño a que vayan y abracen a sus hijos. Los que están con los niños más pequeños es mucho más fácil. Ir a abrazar a un adolescente es un poco más complejo. Sin embargo, esa es una tarea muy sencilla por Cuaresma. Abrázalo y dile que lo amas a pesar de que no siempre nos entendemos, a pesar de que no siempre pensamos de la misma manera. Y lo amas porque eres su padre. Y así como tú, que eres su papá o su mamá, lo amas, Dios, que es nuestro Padre, nos ama. Mensaje enorme, sencillo y puntual, que vamos transmitiéndoles a ellos. Y seguramente con el paso del tiempo, la memoria del corazón los invitará también a vivir este tipo de experiencias. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su participación y que tengamos un excelente resto de noche. Que el Señor los acompañe.
Hasta luego, por allá hay un... Muchísimas gracias. Muchas Muy buenas gracias. noches para todos. Feliz Hasta luego, muchas noche. gracias. Feliz noche. Qué Muchas lindo mensaje. gracias. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Muchas gracias. Feliz Hasta noche, que luego. descansen. Bueno, hasta Hasta luego, luego. muchas gracias.